16 de marzo de 2025, segundo domingo de Cuaresma. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 5 al 18. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, del capítulo 3, versículos 7 al capítulo 4, versículo 1. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 8, versículos del 28 al 36. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento, pausado de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: «Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes». Luego añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: «Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra». Abraham replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Dios le dijo: «Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón». Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades, una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: «A tus descendientes doy esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates». Palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 5 al 18. El interés del autor bíblico en el llamado ciclo de Abraham, que abarca los capítulos del 12 al 23 del libro del Génesis, es transmitir de forma ordenada los recuerdos orales que los antepasados de varias tribus habían guardado sobre Abraham. En este relato del capítulo 15, Dios le otorga a Abraham la promesa que todo nómada del desierto espera como primer don: un hijo. Abraham era un nómada y como tal no tenía una tierra estable con familiares o vecinos fijos que le fueran a auxiliar en su vejez. Por ende, necesitaba de un hijo que cuidara de él y de su mujer. Este es el núcleo de esa narración que con el tiempo se extendió hasta tomar la bella forma actual. Dios promete a Abraham ser su escudo y su paga, es decir, lo necesario para que un nómada pueda vivir con éxito. Abraham reacciona manifestando que esto de nada le sirve si no tiene la seguridad que puede darle un hijo. Lo que él llegue a poseer lo heredará a un tal Eliezer, que no es carne de su carne. Entonces Dios lo sorprende, le otorgará un hijo. Un hijo en esas circunstancias equivalía a ofrecer lo imposible, pero era Dios el que lo prometía, y dice el texto que Abraham creyó, y Dios se lo tuvo en cuenta. Abraham tuvo fe. Será un texto clave sobre el cual se fundará toda la teología del pueblo elegido de Dios. Además del hijo que recibirá, Dios le dará a Abraham una tierra para que habite el pueblo que saldrá de sus entrañas. Abraham pidió a Dios una señal, versículos del 7 al 8, y Dios le ofrece la señal definitiva a través de una alianza. Esta es descrita como la alianza que hacían en la antigüedad los grupos nómadas: partir en dos
a uno o varios animales y hacer pasar el fuego por el medio, mostrando con esto la seriedad de lo pactado, o sea, al que no fuera fiel a lo pactado, el fuego lo consumiría. El rito del juramento era normal en el mundo de Abraham. Iba el juramento no solo acompañado de palabras, sino también de hechos, en concreto de una comida ritual. Se cortaba un animal en dos y el que hacía el juramento pasaba por el medio del animal partido, significando que así les iría a los participantes si no cumplían con lo jurado. Lo raro aquí está en que se cortan 3 animales. Las aves rapaces son alejadas. Abraham enseguida se encuentra adormecido, pues Dios no puede ser visto por un mortal. La acción del Señor por medio del horno humeante y la antorcha de fuego que pasa por el medio de los animales partidos es la parte del compromiso divino. Hay que notar que Abraham no pasa por el medio de los animales. No se trata propiamente de una alianza entre dos con compromisos idénticos, sino solo de una promesa y de un compromiso de parte de Dios. Es pura gracia. Esta alianza es unilateral. Dios es el que promete y da. Abraham solo recibe. De Abraham no se requiere sino la fe. Esta fe a la que tantas veces aludirá San Pablo para justificar la salvación otorgada en Jesús. Con esta alianza, Abraham se convierte en Abraham, es decir, el padre de una multitud, como será llamado en adelante. El camino cuaresmal nos recuerda la alianza establecida con cada uno de nosotros por el bautismo. Estamos invitados a dejarnos llevar por el camino que Dios ha trazado para nosotros, un camino de amor y de fidelidad como el de Abraham. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberán avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a capítulo 4, versículo 1. Uno de los rasgos más llamativos de la carta a los Filipenses es que en varios de sus pasajes aparece la fuerza del testimonio apostólico. El testimonio no se reduce a un simple hablar en coherencia con el Evangelio de Cristo. Por supuesto que esto resulta muy importante, pues cuando el apóstol redacta esta carta, están todavía lejos de ser escritos los evangelios, que ahora llamamos canónicos. Por entonces, las tradiciones de Jesús corrían oralmente. De ahí que la fidelidad a lo dicho y hecho por Jesús resultara sustancial. Pero Pablo no recalca la fidelidad en la comunicación, sino la fidelidad en la imitación. De imitar a Cristo Jesús y no solo de conocerlo de memoria, es que nace la fuerza de la palabra de un apóstol. De esto habla Pablo, pues él mismo dejó arraigado entre los filipenses cómo se vive al estilo de Jesús y sabe bien que el evangelio no arraiga en el corazón de quien lo escucha, sin el anclaje de la imitación de Cristo. Pablo recomienda a la comunidad cristiana estar vigilante y observar a sus integrantes para alentar la conducta de aquellos que, como Pablo, viven acordes a la cruz de Cristo. Esta es la auténtica tradición viva de la Iglesia. Es una emulación comunitaria de Cristo crucificado. Pablo siente necesidad de hablar de ciertos hermanos cristianos que predican un evangelio donde no entra la cruz ni la muerte de Jesús y solo resaltan su poder de maestro, de curandero, de obrador de milagros. Claro, esto provoca que en su vida el cristiano no se vaya a encontrar con la persecución y el dolor que provoca seguir al Señor,
como él había exigido. Pablo exige una coherencia con el mensaje y la manera de vivir de Jesús. Les ha dado ejemplo patente también él cuando vivió entre ellos. Cada uno debe llevar las marcas de la cruz del Señor. Lo contrario a la espiritualidad de la cruz de Cristo es vivir afanados por el vientre. El vientre se refiere a lo terreno, lo opuesto a lo celestial. La espiritualidad del vientre es buscar lo que satisface los instintos pasionales primarios, llámese poder, riqueza, pereza, lujuria, honores, soberbia o comer y beber sin pensar en los pobres y hambrientos. Esto es vergonzoso, contradice la cruz de Cristo y esto vale incluso al día de hoy. Digámosle pan al pan y al vino vino. El cristiano no desprecia su cuerpo, lo ajusta a la realidad última que le aguarda, la resurrección gloriosa, ocurrida ya en el cuerpo de Cristo por la fuerza de la gloria de Dios. A esta gloria se transita por la cruz. Dicha gloria tiene el poder de dominarlo todo y es lo que mueve al creyente a dominar todo impulso del vientre y sellarlo con la cruz, que se convierte en la identidad del discípulo, de la discípula de Cristo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. El Evangelio está tomado de Lucas 8, del 28 al 36. La escena de la transfiguración del Señor está colocada a medio camino de su peregrinaje y es el resorte que lo empuja a encaminarse hacia Jerusalén. A la transfiguración le sigue una discusión entre sus discípulos sobre quién debería ser el mayor o el mejor de todos. Capítulo 8, versículos del 46 al 49. Se tratará de una discusión sobre el poder entre ellos. Y antes de esta oración de Jesús en el monte, el evangelista ha presentado a Pedro a nombre de todos los discípulos, reconociendo el mesianismo de su maestro. La transfiguración forma parte, pues, de la enseñanza que los discípulos recibieron acerca de cuál es el verdadero sentido del mesianismo de Jesús y cómo el camino del Evangelio está muy lejos de ser el camino de un poder triunfador. Jesús insiste en que el poder es para servir y en que antes de su resurrección debía padecer. En el relato lucano de la transfiguración del Señor, Jesús invitó a 3 de sus discípulos a que lo acompañaran al monte a orar. Estando en oración, el Señor se transfiguró ante los 3 discípulos, quienes participaron de esta especie de éxtasis. Aparecieron 2 figuras del Antiguo Testamento que hablaron con el Señor sobre su próxima muerte en Jerusalén. Es decir, para entender el tipo de Mesías sufriente del que les acababa de hablar en 8:22, los discípulos tenían que ver todo el conjunto. Este Mesías llegará a su resurrección, sí, pero lo hará por medio del sufrimiento. Es decir, que hablaba con estos 2 personajes. El evangelista quiere que entendamos que tanto el Pentateuco como el libro de los profetas, representado ambos por Moisés y Elías, tienen a la vista a un Mesías que es capaz
que a través de su sufrimiento por nosotros recibirá del Padre Celestial la resurrección. Los discípulos se callan. También nosotros guardamos hoy un silencio contemplativo frente al misterio de Jesús Mesías. La comunidad cristiana debe alegrarse y tener fija la mirada en este Jesús transfigurado, glorioso, por medio del cual la Iglesia tendrá también su transfiguración gloriosa, pero no deberá olvidar que ello se consigue siempre a través de la cruz. Nuestra lectura de San Lucas tiene una dirección muy clara. La ley y los profetas conducirán a un cristianismo que quiere entenderse partiendo de Jesús, a una iglesia que entiende que no debe presentar una faz diferente de la de Jesús. El camino para llegar a la resurrección pasa por la crucifixión. La comunidad cristiana no tiene ante sí un camino de gloria y de triunfo, sino que verifica su fidelidad al Evangelio asumiendo la persecución e incluso el martirio. Durante la Cuaresma nos preparamos por este camino para la celebración de la Pascua. Hasta aquí los comentarios de los 3 pasajes de este segundo domingo de Cuaresma. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.